Esto ocurrió en 2019, cuando tenía 21 años. Estaba pasando el verano en casa de mis padres y se me ocurrió que, ya que tenía el bosque justo detrás del jardín, podía aprovechar para acampar allí una noche. Fue una decisión impulsiva. Simplemente, esa mañana pensé, voy a armar la mochila y me voy esta noche. Ya lo había hecho muchas veces antes, así que no era un viaje especial ni nada por el estilo, solo otra escapada al bosque que consideraba casi como mi patio trasero. Le dije a mis padres hacia dónde iba. Salí de casa a las 4 de la tarde y me adentré entre los árboles para buscar un buen sitio donde pasar la noche. Caminé durante una hora hasta encontrar un claro que se veía bastante bien. Monté la tienda, despejé un poco el suelo y encendí una pequeña fogata. El ambiente era acogedor y el sol bajando lentamente entre las copas de los árboles hacía que todo se sintiera exactamente como yo quería, tranquilo, cálido, perfecto. Sin embargo, esa calma no duró demasiado. El sol estaba a punto de esconderse por completo detrás de las copas cuando escuché una voz masculina, como un murmullo, alguien hablando solo. Tenía una especie de eco raro, me costaba ubicar de dónde venía. Ya estaba lo bastante oscuro como para que las sombras de los árboles lo cubrieran todo, y era imposible distinguir gran cosa entre tanta silueta negra. Debería mencionar que el bosque detrás de la casa de mis padres era enorme y prácticamente sin explorar. No había senderos marcados por esa zona, así que encontrarse con alguien allí tenía que ser pura coincidencia. Al principio pensé que sería alguien que simplemente pasaría de largo y listo. Pero la voz siguió durante unos 5 minutos. Fue suficiente como para darme cuenta de que esa persona no estaba caminando en una dirección concreta, sino que parecía permanecer en la misma zona, cerca de mí. Al final, decidí gritar un «Hola» para ver si respondía. Ni siquiera terminé de pronunciar la palabra cuando la voz se cortó en seco. El bosque quedó sumido en un silencio absoluto. Me incomodé de inmediato y volví a llamar. Esta vez un poco más alto. Nada. Ni una respuesta, ni un crujido, ni un murmullo. Eso me puso los nervios de punta. Con apenas 20 o 30 minutos de luz tenue antes de que anocheciera por completo, pensé que lo mejor era cambiar de lugar. No tenía sentido quedarme allí toda la noche sintiéndome observado, arruinando lo que se suponía que debía ser una experiencia tranquila. En cuestión de minutos recogí mis cosas esenciales y me interné otra vez entre los árboles en busca de otro sitio. No tuve tanta suerte como antes. 15 minutos después, con la luz apagándose a toda velocidad y obligándome a apresurarme, decidí quedarme donde estaba. No era un claro, ni nada especial. Simplemente estaba rodeado de árboles por todas partes. Al final fue una suerte que me decidiera en ese momento, porque cuando terminé de montar la tienda ya no quedaba nada de luz. El sol se había ido del todo y el bosque estaba absolutamente silencioso. Eso, en cierto modo, me tranquilizaba. Si aquel hombre se acercaba otra vez, lo escucharía sin problema. Encendí otra pequeña fogata y me quedé disfrutando del calor un buen rato antes de sacar mi bolsa de snacks. Saqué lo necesario para hacer unos esmores. Encontré una ramita, atravesé un malvavisco y lo sostuve sobre las brasas. No sé qué tienen exactamente los malvaviscos tostándose al fuego, pero es una de mis cosas favoritas cuando acampo. Me ayudó a despejarme, a no pensar tanto en la voz que había escuchado antes. Preparé unos cuantos esmores y me quedé junto al fuego varias horas, hasta muy tarde. Dejé que las llamas fueran muriendo a propósito. Aún iluminaban, pero no tanto como al principio, apenas la mitad. Entonces escuché un crujido de hojas detrás de mí. Parecía venir desde la parte trasera izquierda del campamento. Estaba completamente oscuro, y en cuanto giré la cabeza hacia ese punto, el ruido cesó. Volví a llamar sin muchas expectativas, recordando lo que había pasado en el primer campamento. Esta vez, sin embargo, tras unos segundos, un hombre salió de entre los árboles y entró en el círculo de luz de la fogata. Me sobresalté, porque no venía del lugar donde yo estaba mirando, sino de otro ángulo. «No quería asustarte», dijo con una sonrisa, acercándose con total calma al fuego y sentándose casi a mi lado. Extendió las manos hacia las llamas para calentárselas, como si fuera lo más normal del mundo estar allí conmigo, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Puedo ayudarte en algo? Creo que te has equivocado de campamento», respondí, todavía tratando de procesar lo extraño de la situación. «No», contestó simplemente.
No supe a qué parte le estaba diciendo que no, pero fuera como fuera, fue una respuesta que me heló la sangre. No añadí nada más. Me quedé pensando unos segundos qué podía decir, y mientras tanto se creó un silencio espeso, muy tenso, mientras los dos mirábamos el fuego sin hablar. La situación se volvió tan incómoda que, casi sin pensarlo, solté la primera pregunta que se me vino a la cabeza, una que viéndolo ahora, quizá debería haberme guardado. ¿No serías tú el que estaba hablando entre los árboles cerca de mi otro campamento hace rato? El hombre siguió mirando el fuego, pero su expresión cambió. La sonrisa desapareció de golpe. Su cara se quedó completamente plana, vacía. «Debe haber sido otra persona», murmuró con un tono mucho más frío, casi monótono. Había algo profundamente extraño en todo aquello, algo que me gritaba que no estaba bien, pero no veía una forma de salir de la situación sin que las cosas pudieran empeorar. Antes de que pudiera pensar demasiado, un palo se quebró detrás de mí. Miré hacia atrás de inmediato. El sonido venía del mismo lugar, la parte trasera izquierda del campamento. Sentí cómo se me hundía el estómago. No estaba solo. Había alguien más allí. Volví la vista hacia la fogata. El hombre me estaba mirando directamente. Para ser sincero, no recuerdo si estaba sonriendo, si parecía furioso o neutral. Lo único que se me quedó grabado fue su mirada, vacía, fría, sin rastro de humanidad. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, salté de la silla y eché a correr entre los árboles con todas mis fuerzas. Escuché que uno de los hombres decía algo, claramente dirigiéndose al otro en un tono de frustración, y durante unos segundos pude oír pasos corriendo detrás de mí. Sin embargo, a medida que me internaba más y más en la oscuridad del bosque, los perdí. Como había crecido allí, conocía esos árboles mejor que ellos. Me orienté a ciegas hasta encontrar el camino que llevaba a la carretera, y desde allí seguí la ruta hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, ellos llamaron al 911. A la mañana siguiente llevé a un grupo de agentes hasta el campamento donde había estado. No quedaba nada, ni tienda, ni mochila, ni restos de la fogata, nada. En cierto modo, eso podría significar que solo querían robarme. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que se hubieran tomado la molestia de borrar todo rastro y haberme perseguido durante unos instantes, hacía evidente que sus intenciones no eran precisamente buenas. Pudieron haber hecho lo que quisieran. A fin de cuentas, uno de ellos llegó a correr detrás de mí. No debería sorprender a nadie que, desde aquella noche, jamás volviera a adentrarme en el bosque detrás de la casa de mis padres. Y si crees que eso fue inquietante, será mejor que no bajes la guardia. Lo que viene ahora es otra historia, y puede que te haga mirar de reojo cada ventana y cada sombra a tu alrededor. Era pleno verano y, como soy un apasionado del senderismo y de acampar, uno de mis amigos me habló de unos viejos miradores contra incendios forestales que podías alquilar. Eran antiguas torres de vigilancia, de esas que antes usaban los guardabosques para vigilar posibles incendios, casi siempre en mitad de la nada, a muchos kilómetros dentro del bosque. El que yo escogí era, literalmente, el más aislado que encontré. Curiosamente, era de los más fáciles de reservar. Había fechas libres prácticamente todo el verano. Como a mí me encanta caminar, no me importó. Solo pude encontrar una foto del lugar, y era una imagen vieja, borrosa, tomada hace décadas. En realidad no tenía ni idea de qué iba a encontrarme. Sabía que la estructura se había construido en los años 50, así que tenía claro que sería antigua, pero no sabía cuánto la habrían restaurado, ni qué tan habitable sería. Fui prácticamente a ciegas. Empaqué mi equipo habitual de mochilero y empecé la caminata a las 9 de la mañana. Las primeras horas no hubo gran cosa que ver. El paisaje era bosque denso, agresivo, ramas por todas partes y un sendero que apenas se distinguía. Más que un camino, era una ligera marca en la vegetación. Después de 5 horas de marcha, por fin vi la torre a lo lejos, en la cima de una montaña. Era pequeña y baja. No era de esas que se elevan sobre patas altísimas. Parecía más una cabaña elevada, levantada quizá unos 3 o 4 metros sobre el suelo. Todavía me quedaba 1 hora de subida para llegar hasta ella. Cuando por fin llegué, supe que el esfuerzo había valido la pena solo por la vista. Desde allí, la sensación era que podías ver el mundo entero, montañas y bosques extendiéndose en todas direcciones. La torre, en cambio, estaba en bastante mal estado. Se notaban los años encima.
Algunas partes tenían remiendos recientes, pero en conjunto seguía siendo una estructura vieja, maltratada por el tiempo. Una escalera exterior daba la vuelta a la base y subía unos 20 peldaños hasta una plataforma que rodeaba toda la cabaña, y el interior estaba completamente vacío. Suelo de madera desnuda, 4 paredes de ventanas y nada más. No era un lugar bonito en el sentido clásico, pero podría haber sido mucho peor. Con esas vistas, lo aceptaba encantado. Aún quedaban unas horas de luz, así que dejé la mochila, preparé algo de comida y me senté en la barandilla exterior, simplemente a contemplar el paisaje. Arriba reinaba un silencio casi absoluto. Solo se oía el murmullo lejano del viento y el canto ocasional de algún pájaro. Estaba agotado por la caminata, así que cuando el sol se ocultó detrás del horizonte, extendí mi saco de dormir sobre las tablas y me tumbé. Eran alrededor de las 8, y aunque el cansancio era fuerte, me costaba conciliar el sueño. Pasaron 30 o 40 minutos. Entonces, creí escuchar algo fuera de la torre. Antes de que pudiera levantarme para comprobarlo, oí claramente pasos subiendo por las escaleras. Salí del saco de golpe y fui directo a la puerta, que, por cierto, no tenía ningún tipo de cerradura. Unos segundos después, un hombre apareció por la esquina del marco. Era mayor que yo, quizá rondando los 40 y tantos años, con el pelo rubio un poco largo, descuidado. Lo extraño fue que no pareció sorprenderse al verme allí, como si ya supiera que iba a encontrar a alguien dentro. «Bonito sitio para quedarse unos días, ¿verdad?», comentó con una sonrisa, acercándose un poco. Asentí, intentando sonar relajado, y le dije que lo había reservado para las siguientes 3 noches. Pero desde el principio me incomodaba su presencia. Sabía que no había nada más por esa zona, ni refugios ni campamentos cercanos, así que encontrar a alguien allí arriba era, como mínimo, extraño. Le pregunté si estaba acampando por los alrededores. «En realidad, esperaba poder quedarme aquí esta noche», contestó, aún sonriendo. No supe muy bien qué responder. Al final, solo me disculpé diciendo que lo tenía alquilado. Él miró hacia el interior vacío y añadió: «Bueno, parece que tienes espacio de sobra. Quiero decir, solo estás tú, ¿no?». Vacilé un segundo y mentí, diciéndole que un amigo mío estaba por llegar en unos minutos y que, lamentablemente, no podíamos dejarle quedarse con nosotros. Él me sostuvo la mirada. Su sonrisa se fue apagando poco a poco. No dijo nada durante unos instantes, luego asintió y se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces, al verlo de espaldas, cuando me di cuenta de algo. No llevaba mochila, ni saco, ni tienda, ni nada, ningún tipo de equipo. Se supone que la gente que llega hasta un lugar tan aislado lo hace preparada. Aunque pienses usar el mirador como refugio, necesitas comida, abrigo, algo. Solo había 2 opciones: o había dejado sus cosas en algún sitio cercano que yo no había visto, o había subido hasta allí sin absolutamente nada, lo cual me parecía todavía peor. Esa idea me sembró una inquietud difícil de sacar de la cabeza. Me quedé bastante rato despierto, apoyado en la barandilla, observando el bosque a los pies de la torre. La oscuridad cayó por completo, y aún así no me moví. Con el tiempo, el cansancio ganó. Volví adentro, me metí en el saco y al final me dormí. A la mañana siguiente me desperté con mejor ánimo. Pasé la primera hora preparando café y disfrutando de la vista espectacular. Pero al bajar por la escalera, algo llamó mi atención. En la barandilla de madera justo al pie de los peldaños había una nota enganchada. Era un trozo de papel, arrugado, con una sola palabra escrita a mano: «Perdón», acompañada de una carita sonriente dibujada al lado. No tenía dudas de que era cosa de aquel hombre. Y si él fue quien dejó la nota, significaba que había vuelto durante la noche, mientras yo dormía profundamente ahí arriba. La idea me provocó un escalofrío inmediato. El simple hecho de que se tomara la molestia de dejar eso allí, en silencio, sin hablar conmigo, me resultó sumamente inquietante. Aún así, decidí salir a caminar un poco, en parte para despejarme, y en parte para echar un vistazo a los alrededores y asegurarme de que no hubiera ningún campamento oculto donde ese hombre pudiera estar quedándose. Era evidente que, cuando se marchó la primera vez, no se fue demasiado lejos. Bajé por la ladera, adentrándome en el bosque. Todo era igual que el día anterior. Árboles densos, suelo irregular.
la misma sensación de aislamiento casi absoluto. No vi ni un solo rastro de tiendas, fogatas o basura reciente. Nada. Regresé al mirador y, a pesar de la incomodidad, el resto del día fue sorprendentemente tranquilo. El silencio, el viento, las montañas a lo lejos. Todo parecía volver a la calma. Esa noche me mantuve despierto mucho más tiempo que la anterior. Tenía una pequeña linterna de batería que colgué de uno de los marcos de la ventana para iluminar un poco el interior. Me dediqué simplemente a estar ahí, a pensar en cualquier cosa, a observar la oscuridad más allá de los cristales, apenas distinguiendo la silueta de las montañas bajo un cielo sin luna. Creo que no empecé a preparar mis cosas para dormir hasta casi la medianoche, quizá incluso era la 1 de la mañana. Organicé mi saco, dejé la mochila a mano, tomé la linterna y bajé las escaleras hacia el bosque para ir a orinar antes de acostarme. Caminé solo hasta el borde de la línea de árboles. Justo cuando llegué allí, algo se movió delante de mí. Apenas fue un destello, una figura que se deslizó fuera del círculo tenue de luz. Me quedé paralizado. Levanté la linterna un poco más para tratar de ver mejor, pero el haz no alcanzaba. La oscuridad se tragaba todo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. La respuesta fue un silencio aún más pesado, que hizo que el bosque pareciera contener la respiración. No esperé más. Prácticamente corrí de vuelta a la torre. Sin embargo, una vez arriba, no me sentí realmente más seguro. Las paredes eran casi todo ventanas, y la puerta seguía sin cerradura. Una parte de mí quería largarse en ese mismo momento, pero el sendero era casi inexistente y la noche estaba cerrada. Salir a caminar a ciegas por horas podía ser incluso más peligroso. Dejé la linterna colgada en la pared y me dediqué a mirar por los cristales hacia el bosque. Había algo profundamente perturbador en saber que, gracias a la luz interior, cualquiera ahí fuera podría verme con claridad, mientras que yo apenas distinguía sombras y contornos vagos. Desde una de las ventanas podía ver el pie de las escaleras, así que enfoqué toda mi atención en ese punto, vigilando por si alguien intentaba subir. Cuanto más tiempo pasaba, más crecía una sensación de inquietud que no sabía explicar. No tenía un plan. No sabía qué haría si alguien subía. Al final decidí recoger todas mis cosas. Al menos, si tenía que huir, no perdería tiempo. Mientras metía mis cosas en la mochila, me detuve una y otra vez para volver corriendo a la ventana y comprobar las escaleras, y después retomaba el equipaje. Así, una y otra vez, hasta que por fin tuve todo listo y apoyé la mochila contra la pared. Volví a la ventana, y ahí estaba. Un hombre estaba de pie al pie de las escaleras, justo frente al primer peldaño, inmóvil, mirando hacia arriba como si esperara el momento de comenzar a subir. Solo podía ver parte de su cuerpo entre los barrotes de la barandilla, pero supe que era él. La misma altura, la misma silueta, y de nuevo sin mochila, sin equipo, sin nada. Me quedé helado. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué estaba ahí quieto, como si estuviera calculando algo? ¿Qué pasaría si empezaba a subir otra vez? Mi mente iba a 1000. Creo que estuve observándolo desde